Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy, como les había prometido, vamos a sumergirnos en uno de los temas más apasionantes y comentados del mundo de las celebridades turcas, un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí en las historias de amor. Y en particular, vamos a dedicarnos a un romance que nos robó el corazón a todos, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a desentrañar secretos, a analizar detalles, a bucear en las confesiones que ha hecho Hande sobre su relación con Kerem. Sabemos que esta pareja, que surgió de la exitosa serie Love is in the Air, nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales, y vaya si nos hicieron soñar. Así que prepárense para descubrir todo lo que Hande ha revelado, para analizar esos detalles que nos hacían sospechar, y para recordar ese amor que, aunque ya no está en el mismo camino, sigue vivo en nuestros recuerdos. Antes de que empecemos, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos sobre sus celebridades favoritas, análisis de series turcas, y por supuesto, todos los chismes y novedades que nos interesan. Activen también la campanita para que no se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar los secretos del romance entre Hande y Kerem. Empecemos por el principio, ¿verdad? La chispa inicial, el flechazo. Todo comenzó, como ya sabemos, en el set de Love is in the Air, la serie que nos conquistó a todos. Imaginen la escena, dos actores talentosos con una química innegable, interpretando a una pareja enamorada, pasando largas horas juntos, trabajando en la complicidad, compartiendo momentos intensos en el rodaje. La atmósfera, la energía, todo conspiraba para que la magia surgiera. Y por supuesto, la pregunta era inevitable, ¿qué estaba pasando detrás de cámaras? ¿Era solo actuación, o había algo más? Las primeras pistas fueron sutiles, como suele suceder en estos casos. Pequeñas miradas cómplices durante las entrevistas, risas compartidas en los rodajes, comentarios cariñosos en redes sociales que dejaban entrever una cercanía especial, fotos juntos fuera del set donde se les veía disfrutando de la compañía mutua. Los fans, por supuesto, que son los detectives más eficientes del mundo de las celebridades, fueron los primeros en notar cada detalle. Empezaron a especular, a analizar cada gesto, cada publicación, cada like, cada comentario en Instagram, cada interacción en Twitter. Cada mínimo movimiento era escrutado y diseccionado. Y poco a poco esas especulaciones, alimentadas por la creciente evidencia, se convirtieron en una certeza: había algo más que amistad entre Hande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de teorías, de montajes con fotos de ellos juntos, de vídeos que recopilaban los momentos más significativos en los que se percibía la conexión entre ambos. Los foros de discusión ardían, y cada día se sumaban más y más seguidores a la hipótesis de que Serkan Bolat y Eda YLDZ, los personajes que interpretaban, no solo estaban enamorados en la ficción, sino que su amor también se extendía a la vida real. La expectación crecía a cada minuto, y el mundo entero estaba a la expectativa de la gran confirmación. Y bueno, después de mucha especulación, de meses de rumores y de una intensa espera, llegó la confirmación. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, paseando por la playa como cualquier pareja enamorada, disfrutando de un atardecer romántico, besándose con pasión, abrazándose con ternura. Fue la locura. Las redes sociales explotaron por completo, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia a nivel mundial, y el mundo entero celebraba este nuevo romance. Era como si la magia de la serie, esa chispa que nos había cautivado a todos, se hubiera extendido a la vida real. La fantasía se materializaba, y la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba por completo. ¿Quién no quería que Serkan y Eda, los personajes que interpretaban, también estuvieran juntos en la vida real? El sueño se hacía realidad, y la alegría inundaba a los fans. La noticia de su relación se convirtió en un fenómeno viral, con hashtags que se posicionaron en las tendencias mundiales y miles de publicaciones celebrando el amor entre Hande y Kerem. Las revistas del corazón se apresuraron a publicar reportajes sobre la pareja, y los paparazzi, como suele suceder, se dedicaron a seguir cada uno de sus pasos. El interés mediático era enorme y la presión, sin duda, también lo era. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem parecían estar disfrutando de su amor, mostrándose felices y cómplices en cada aparición pública. Ahora, vamos a lo jugoso, a lo que todos queremos saber, las confesiones de Hande.
A lo largo del tiempo y una vez que la relación se consolidó, en entrevistas y en sus redes sociales, Ande ha dejado caer algunas perlas, algunos comentarios y revelaciones que nos han permitido entender un poco más a fondo cómo fue esta relación. Aunque siempre ha sido una persona discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público, ha hablado con cariño y respeto sobre Kerem, y sobre el tiempo que compartieron juntos. Sus palabras, a pesar de la cautela, nos han brindado valiosas pistas sobre la intimidad de su relación. En varias entrevistas Ande ha destacado por encima de todo, la conexión que sentían, la facilidad con la que se entendían, y la admiración mutua que se tenían. Ha hablado de cómo se complementaban, de cómo se apoyaban en sus proyectos profesionales, y de cómo se divertían juntos. Era evidente por sus palabras que no se trataba solo de una relación superficial, basada en la atracción física o en la fama, sino de un vínculo profundo y significativo, construido sobre la base del respeto, la confianza y el cariño. Ande, con su característica dulzura y sinceridad, ha compartido detalles sobre la importancia que Kerem tuvo en su crecimiento personal. Ha hablado de cómo él le enseñó a ser más fuerte, más independiente y a confiar en sí misma, algo que para cualquier persona es un regalo invaluable. Habló de cómo Kerem la impulsó a perseguir sus sueños, a no tener miedo a expresar sus sentimientos y a ser auténtica, a mostrarse tal y como es, sin máscaras ni pretensiones. Es increíble cómo una relación puede influir de manera tan positiva en la vida de una persona, ¿verdad? El hecho de saberse amada, aceptada y valorada, de tener una persona que te anima a ser la mejor versión de ti mismo, es algo que todos anhelamos. También ha revelado algunos detalles sobre su día a día, sobre cómo disfrutaban de los pequeños momentos juntos, que al final, son los que realmente importan. Desde cenas románticas en lugares especiales, viajes por el mundo para explorar nuevas culturas y vivir experiencias inolvidables, hasta tardes de cine en casa, acurrucados en el sofá, compartiendo palomitas y risas. La clave de su relación, según Ande, era la naturalidad, la complicidad y la capacidad de reírse juntos, algo esencial para cualquier relación sana y duradera. La risa, la diversión, la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas, son el pegamento que une a las parejas y fortalece su vínculo. Pero no todo fueron rosas. Sabemos que las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público, no son fáciles. La presión mediática que se cierne sobre ellos como una sombra constante, las expectativas de los fans, que a veces pueden ser abrumadoras, la falta de privacidad, que te impide disfrutar de la intimidad y de la libertad que toda persona necesita. Todo eso puede afectar a una pareja, y a veces puede llegar a ser muy duro. Y Ande, en sus declaraciones, también ha reconocido que tuvieron sus momentos difíciles, momentos en los que tuvieron que hacer frente a desafíos y obstáculos. Ha hablado sobre la necesidad de mantener la calma ante la tormenta mediática, sobre la importancia de proteger su intimidad, de no dejar que las opiniones externas interfieran en su relación y de aprender a convivir con la presión constante. También ha compartido cómo aprendieron a lidiar con la presión, a encontrar el equilibrio entre la vida pública y la privada, a proteger su amor de las miradas indiscretas y a mantener su intimidad a salvo. Aunque no han entrado en detalles específicos sobre los problemas que pudieron tener, sí han dejado claro que no siempre fue fácil, y que tuvieron que esforzarse para superar los desafíos que se les presentaban. Y como todos sabemos, a pesar del amor y de los esfuerzos, la historia de amor entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue un shock para muchos de sus fans, que habían invertido tanto en esta relación, que habían soñado con ellos y que los veían como la pareja perfecta. El final, como siempre sucede, generó un torbellino de especulaciones y de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de compatibilidad? Las redes sociales se encendieron y los rumores y las teorías conspirativas inundaron el Internet. Pero como siempre, Ande y Kerem manejaron la situación con elegancia y madurez, demostrando una vez más la clase y el respeto que siempre los ha caracterizado. Decidieron no entrar en detalles, no alimentar los chismes ni las especulaciones, y mantener la privacidad que en esos momentos era más necesaria que nunca. En sus declaraciones posteriores a la ruptura, Ande ha dejado claro que, a pesar del final de su relación, guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Ha reconocido que fue una experiencia importante en su vida, y que le dejó grandes enseñanzas. Ha hablado de los buenos momentos que compartieron, de lo mucho que aprendió de él y de la huella positiva que Kerem dejó en su vida. Y por su parte, Kerem también ha hablado con cariño.
Hande, destacando su talento, su belleza y su buen corazón. Ha reconocido su valía como persona y como profesional, y ha expresado su agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos. Es importante destacar que aunque la relación haya terminado, el cariño y el respeto entre ambos parece mantenerse. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Demuestra que a pesar de las diferencias, de los problemas y de las circunstancias que puedan llevar al final de una relación, siempre es posible mantener una buena relación con alguien que ha sido importante en tu vida. La madurez emocional, la capacidad de perdonar y de apreciar los buenos momentos por encima de todo, son cualidades que deberían ser valoradas en cualquier persona. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el romance entre Hande y Kerem fue real, intenso y significativo. Que fue una historia de amor que nos robó el corazón, y que nos enseñó que, a veces, la magia de la ficción puede trasladarse a la vida real, que las historias que vemos en las series y en las películas, los sueños que nos hacen suspirar, pueden hacerse realidad. Que aunque la relación haya terminado, el cariño y el respeto entre ambos permanece, y que eso es algo que merece ser celebrado, porque en un mundo cada vez más superficial y efímero, es importante recordar que el amor, cuando es genuino, deja una huella imborrable. Y por supuesto que Hande, a través de sus confesiones, nos ha permitido conocer un poco más de cerca esta relación, y entender un poco mejor cómo fue este romance que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero y en los finales felices. Nos ha permitido asomarnos a su intimidad, a su corazón, y a su manera de ver el mundo. En resumen, hemos descubierto que Hande y Kerem vivieron un romance apasionado que comenzó en el set de Love is in the Air. Hande ha compartido detalles sobre su conexión, su apoyo mutuo, y los momentos felices que vivieron juntos. Aunque la relación llegó a su fin, el respeto y el cariño entre ellos persisten. Nos han demostrado que el amor puede ser real, incluso en el mundo de las celebridades, y que a pesar de los desafíos y de las presiones, siempre es posible mantener la dignidad y el respeto. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de amor de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este vídeo, y que hayan disfrutado de todas las revelaciones y análisis que hemos hecho. Espero que esta historia les haya recordado la importancia de creer en el amor, de luchar por él y de celebrar los buenos momentos que la vida nos ofrece. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les sorprendió de las confesiones de Hande? ¿Qué recuerdan con más cariño de esta pareja? ¿Creen que el amor que compartieron fue verdadero, o solo fue un romance pasajero? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones enriquecen mucho este canal y me permiten saber qué temas les interesan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos sobre sus celebridades favoritas, análisis de series turcas, y todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!